Muy bien. Ya está. Muy accidentada, ¿verdad? A ver, ¿pueden hablar para ver si es que tengo retorno? Hablen, por favor. Sí, profesor. Listo, gracias. Ya sé que los estoy escuchando también. Bien, vamos a entrar entonces a la segunda, a un nuevo capítulo, ¿ya? Vamos a hablar de física térmica, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de física térmica. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, ¿están viendo mi nueva diapositiva? Muy bien, espero que sí. Espero que sí. Hoy día está funcionando de manera muy irregular, pero bueno, a mal tiempo hay que ponerle buena cara. Muy bien. A ver. Y este es el índice de lo que vamos a ver, ¿no? De lo que vamos a ver. Como estamos entrando a una nueva unidad, ¿sí? Tenemos que hacer definiciones generales, así como lo hemos hecho antes, ¿no? Cuando entramos a cinemática, entonces definimos lo que es posición, velocidad, desplazamiento, aceleración, etc., ¿no? Definiciones generales. Cuando entramos a dinámica, definimos lo que es fuerza, lo que es sistema de referencia inercial, el equilibrio mecánico, etc. Luego, cuando entramos a leyes de conservación, entonces definimos lo que era energía, las diferentes formas de energía, lo que es el trabajo. Cuando entramos al movimiento de cuerpo rígido, entonces definimos lo que era cuerpo rígido, las características, la definición de momento de inercia, ¿no? Todo eso. Y después, cuando entramos a fluidos, definimos lo que es fluidos, lo que es presión, lo que es el principio de Arquímedes, todo eso. No, esa es otra cosa. Lo que hemos definido es presión, lo que es fluidez, lo que es viscosidad, todo eso hemos definido. Esos son conceptos. En ondas también hemos definido lo que es longitud de onda, lo que es frecuencia de la onda, ¿no? Hemos definido lo que es una onda armónica. Y ahora también vamos a hacer nuestras definiciones. Tenemos que definir, por ejemplo, lo que es temperatura, lo que es calor específico, contacto térmico, equilibrio térmico, todas esas cosas, ¿no? Y vamos a ver, nuestras definiciones más importantes son temperatura, calor, ¿sí? Equilibrio térmico. Y después, basados en eso, vamos a hablar sobre lo que es vamos a hablar sobre las características de cómo se propaga el sonido. A ver, vamos a empezar acá. Les voy a mostrar un videito. Déjenme copiar esto. Déjenme copiar esto. Y lo vamos a entrar a YouTube. A ver, dijo un ciego. Aquí. Vamos a entrar acá. Y así está funcionando esto. Otra vez tengo el mismo problema. ¿Están observando ustedes mi pantalla? ¿Qué No, están profesor, ahora. viendo? Yo no veo nada. ¿Qué? Ahora.
Tampoco, no sé mis compañeros. No parece que está compartiendo, profesor. Nada, bueno, ya, otra vez me ha sacado. Bueno, me ha sacado a medias, ¿no? Porque no puedo retornar a la pantalla principal. A ver, bueno, entonces tengo que salir y volver nuevamente, ¿ya? Para poder compartir la pantalla. Quiero mostrarles un videíto, ¿ya? Profesor, no termine la reunión para todos. Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que... A ver, vamos a ver. Si estamos aquí, entrar a la reunión. ¿Cómo va a salir? Me está pidiendo mis datos otra vez, fíjense. Acá al costado, córtame acá al costado, acá atrás, y arriba me corto con tijera. Me tengo que comprar mi tijera porque la he perdido. Sí, ya sé que está grabando, chistoso. Estoy en el salón. Así que si me pone. Ok, ya estoy de vuelta. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Para ver ese videíto. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí. Ya. Listo. ¿Y ahora qué es el calor? El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos de diferente temperatura. La energía térmica está relacionada con el movimiento de átomos y moléculas. Curiosamente, hay más calor en un iceberg cuya temperatura es poco menor de 0 grados centígrados que en una taza de agua hirviendo. Si bien la temperatura del agua en la taza es más alta, el número de moléculas en el iceberg, que se mueven aunque lentamente y por ende tienen una energía, es mucho mayor que el número de moléculas del agua de la taza. Por ello, la energía térmica del iceberg es mayor que la de la taza de agua. Transferencia de calor. El calor se transmite en forma espontánea entre dos cuerpos de diferentes temperaturas. Si se coloca en la mano una piedra caliente, digamos a 40 grados centígrados, habrá una transferencia de energía térmica o calor de la piedra a la mano, la cual se calentará. Pero si se pone en la mano un hielo, esta se le da energía térmica o calor al hielo, que está más frío, y la mano se enfriará. En los ejemplos anteriores, la piedra se enfría y la mano se calienta, y el hielo se derrite y la mano se enfría, pues el cuerpo más caliente le transfiere energía térmica al más frío, siempre en ese sentido. También se transmite calor cuando alguien se acerca a una fogata. El calor del fuego se transmite al aire y de este al cuerpo, que se calienta. Si por otro lado, durante un día helado se sale al exterior sin abrigo adecuado, el calor del cuerpo se transfiere al aire que lo rodea y se siente inmediatamente frío. Como se observa, al transmitirse energía térmica, el cuerpo que cede energía se enfría y el que la recibe se calienta. En otras palabras, el calor siempre viaja de algo caliente a algo frío, nunca al revés.
Cuando dos cuerpos con diferente temperatura entran en contacto térmico y hay una transferencia de calor entre ellos, al paso del tiempo ambos alcanzan la misma temperatura y ya no fluye calor entre ellos. En ese momento se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. ¿Cómo ocurre la transferencia de calor? Existen tres formas en las que ocurre el desplazamiento o transferencia de calor entre diferentes sustancias u objetos: conducción, convección y radiación. Muy bien, ¿algún comentario? Ya, aquí debo mencionar algunos detalles, ¿ya? Algunos detalles de precisión, ¿ok? De precisión. Oh, no puedo entrar. Ajá. Ya. Bueno, espero que hayan... Ya, ¿qué hago? Bueno, ya está. Bueno, han visto ustedes el video, ¿cierto? Allá. A ver, enciendan quiero ver si están realmente ahí, cuántos están. A ver, enciendan sus cámaras, por favor, para verlos. Enciendan sus cámaras. Muy bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya. Debo asumir que... bueno, ahí está Burgo. Pensé que se había ido, sino que está comiendo Burgo, ¿no? Provecho, provecho. ¿Ah? Ya. Ahora, fíjense ustedes. ¿Cómo se llama? Ha sido una clase bastante accidentada, ¿verdad? Pero bueno, Sergio, tu cámara. Y ya, hablemos un poquito del video, ¿no es cierto? Hablemos un poquito del video, porque allá nos ha dado varios conceptos, ¿no? Nos ha hablado, por ejemplo, ¿de qué cosa? Del calor, de cómo se transmite el calor. eh, Nos ha hablado de energía térmica también. Se han dado cuenta ustedes que hay algo muy especial, ¿no? Dice que la energía térmica de un iceberg es mayor que la energía térmica en una taza de agua caliente. Entonces, de ahí, ¿qué conclusión pueden sacar? Dirían de que la energía térmica, ¿a qué está asociada? A la cantidad de materia. A la cantidad de materia que está en movimiento, ¿no es cierto? Y a eso, ¿quién lo dijo? Torres, profesor. Torre, muy bien. Vamos a ponerle hoy estamos miércoles, ¿no? Es un día de miércoles. Miércoles. Profesor, también puede ser cantidad de sustancia. Cantidad de... Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. ¿Y ahí cuál es la diferencia con lo otro? Es que ese término lo trabajamos en la mañana en el laboratorio. Ya, pero ¿cuál sería la diferencia con la masa? ¿Por qué sería otra cosa? ¿Podría decirse por el material? No. ¿Cuál es la unidad de cantidad de sustancias? A ver. Moles. ¿Cuál es la cantidad de masa? Kilogramos. Ujú. Ya, entonces, ¿cómo se relacionan los moles con los kilogramos? Moles, entonces, es la cantidad de sustancia. A eso se está refiriendo a un conteo de
¿no es cierto? ¿Moles? Sí, de los átomos, los moles, ¿no? De los átomos o moléculas que tiene una sustancia, una materia, ¿no es cierto? Entonces, si tienes la materia ahí, ¿no? Y tienes dos formas de poder expresar, de poder expresar una característica. Una es la masa, ¿sí? Y la otra es el número de moléculas, ¿sí? Entonces, el número de moléculas está relacionado con la cantidad de materia, ¿no? Teniendo en cuenta que la unidad, digamos, de la materia es una molécula, o un átomo, un ente, ¿no? Indivisible. Ya, ese tipo de diferenciación hacen los químicos, ¿verdad? Nosotros también deberíamos hacerla, pero en lo que está refiriéndose al- al- a lo que estamos hablando, de lo que se está hablando es de que las moléculas son las que tienen movimiento, y ese movimiento, esa energía cinética de las moléculas, debido a la temperatura, es lo que se está llamando la energía térmica, ¿ya? Ahora, yo aclaro de que la energía térmica, ¿ok? Acá también este video la está utilizando como sinónimo de calor, ¿no? La energía térmica es la que se transfiere de un lugar a otro, ¿verdad? De un cuerpo a otro cuerpo. Bueno, ese es, el video yo lo he puesto con dos propósitos. Uno, para que ustedes vean lo que hay en la red, ¿sí? Y otro, para poder hacer distinciones en nuestros conceptos. Nosotros, cuando hablamos de trabajo, también hicimos una distinción con la energía. Igual tenemos que hacerla para el calor. Pero antes de continuar hablando de calor, yo quiero hablar de lo que es temperatura, ¿ya? Para hablar de temperatura no necesito saber de calor, ¿de acuerdo? Y así que voy a empezar por el concepto de temperatura. Entonces hablaba de que cuando un cuerpo está más caliente que ¿quién? Que nosotros, o está más frío que nosotros, dice que la, entonces lo que nos está diciendo es de que la temperatura es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad del cuerpo, porque permite describir su situación en ese instante. A ver, ¿qué quiero decir? Todas aquellas cantidades físicas que sirvan para describir la situación en un determinado instante de un cuerpo, le vamos a llamar, o le estamos llamando ya, función de estado, ¿no? Porque eso describe. ¿A qué debemos llamar función de estado? A la masa, al volumen, a la densidad, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? A la energía. ¿Recuerdan que dijimos que nosotros tenemos energía, pero no tenemos trabajo? ¿De acuerdo? Entonces la energía también resulta ser una propiedad del cuerpo. Ahora tenemos una nueva propiedad del cuerpo, que es la temperatura. También podemos decir que este cuerpo tiene una temperatura tal. Nosotros tenemos temperatura de 37,2 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la temperatura de la mesa en estos momentos? Aproximadamente será es igual a la temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Cuánto es la temperatura ambiente? Digamos 20 grados. Entonces 20 grados es la temperatura de la mesa. La temperatura del lapicero también 20 grados. ¿Y por qué? El por qué lo decimos ahorita, ¿no? Lo decimos dentro de un momento. Entonces la temperatura es una propiedad del cuerpo. Ahora, entonces esta propiedad, temperatura, está asociada al movimiento molecular. Como ustedes han observado hace un ratito, ¿no? En el caso del iceberg, el iceberg está a una temperatura más baja de cero. Sí tiene temperatura por debajo del cero. Sin embargo, sus moléculas se están moviendo. Se mueven más lentamente que en el caso de las moléculas que están en la taza de agua hirviendo. Eso es cierto, pero se mueven. ¿De acuerdo? Entonces, y la taza de agua hirviendo, las moléculas se mueven más rápido y con mayor amplitud. La respuesta es sí. ¿Ok? Entonces, esta propiedad de la temperatura de los cuerpos está asociada
al movimiento molecular. Entonces, esa es una forma de definir temperatura. ¿Ok? Repito, está asociada al movimiento molecular. 2, es una característica o es una función de estado de los cuerpos. 3, en lo que se refiere a nosotros, nuestra percepción de frío o caliente está relacionada también con la temperatura. Y diremos que cuerpos que están más calientes, eso significa que la referencia es nosotros. Ese cuerpo está a mayor temperatura que nosotros. ¿Ok? Si decimos de que es un cuerpo que está más frío, eso significa que la temperatura de ese cuerpo es más baja que nuestra temperatura. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tocamos o agarramos un cuerpo, está correcto decir está caliente o está frío. Pero si no lo tocamos, no lo agarramos, no podemos decir que está caliente o está frío. O sea, digamos que lo decimos en el argot popular, es decir, en nuestro lenguaje cotidiano lo decimos, pero debe entenderse que eso es con referencia a nosotros. Pero si nosotros no lo tocamos, es más apropiado decir que está a bajas temperaturas o altas temperaturas. ¿De acuerdo? Es más apropiado decir. No significa que esté mal dicho. No, cuando decimos que un cuerpo que no tocamos está caliente o está frío, no está mal dicho, solo que, digamos, lo que no se dice o lo que está implícito en ese, cuando se habla de frío o caliente, de los cuerpos que no tocamos, lo que está implícito es que lo hacemos con referencia a nosotros, como si nosotros lo hubiéramos medido, cosa que no hemos hecho. ¿Está bien? Pero el problema es que si la otra persona lo entenderá así, ¿no? Ese es el detalle. Muy bien, porque es fácil confundirse, ¿no? Es fácil confundirse. Bueno. Bien. Ahora, temperatura entonces, repito una vez más, ¿qué cosa es temperatura? ¿Ya? Es una función de estado, está relacionada con el movimiento molecular, ¿sí? Con el movimiento molecular de los cuerpos, está relacionado con la percepción de frío o caliente para nosotros. ¿Ok? Entonces esas son 3 de las características que me van a permitir definir lo que es temperatura. Ahora, cuando 2 cuerpos de diferente temperatura, ¿sí?, se ponen lo suficientemente cerca como para que intercambien energía, ¿qué tipo de energía? Ya cualquiera, ¿sí? Intercambien energía, entonces vamos a decir que están en contacto térmico. Ejemplo, el contacto térmico puede ser igual que el contacto mecánico. Por ejemplo, una plancha sobre la ropa, ¿sí? Ponemos la plancha caliente sobre la ropa, la sacamos y vamos a ver que la ropa está alisada y también se calentó localmente. Lo cual significa que la plancha caliente, bueno, ya estoy usando el término caliente, la plancha de alta temperatura, al entrar en contacto físico con la ropa, pues le transfirió energía. También entonces estuvo en contacto térmico. Ahora, el Sol y la Tierra también están en contacto térmico. ¿Por qué? Porque la Tierra, ¿sí?, la Tierra recibe energía del Sol. ¿Cómo sabemos? Porque cuando el Sol está directamente sobre nosotros, ¿ok?, la temperatura media de la Tierra es mayor que cuando no está directamente sobre nosotros, ¿no? ¿Verdad? Cuando está directamente sobre nosotros, en el día. Cuando está, digamos, no está directamente sobre nosotros, en la noche. ¿Sí? En la noche. Pues bien, entonces, ya, pueden apagar ya sé que están ahí, pueden apagar su cámara si desean. Bueno, entonces decía de que si... Entonces, tenemos que la temperatura del cuerpo es relevante para la transferencia de energía, ¿no?, de una clase particular de energía, ¿no?, a la que mal llamamos calor, ¿sí? Es una forma de energía. ¿Está bien decir, por ejemplo, energía térmica? Yo creo que sí, ¿ok? Pero si vamos a utilizar el término calor, lo cual tampoco no lo vamos a descartar, ¿ya?, para no ir contra lo que está escrito en los libros que estamos usando de base, ¿ok? Entonces, calor vamos a aceptar, ¿sí?, de que
es lo que se está transfiriendo, la energía en tránsito, pero eso no es estrictamente correcto porque el calor no es energía. ¿Y por qué no es energía? Porque no se almacena, ¿ok? No, así como antes no podíamos decir que el trabajo, nosotros tenemos 100 joules de trabajo, no. Tampoco podemos decir que tenemos 100 joules de calor, no es cierto. Pero la gente dice de que, uy, tenemos qué calor que tengo. Ya, esa es una forma coloquial de decir que mi temperatura, mi sensación térmica es alta, es mayor de la que tengo normalmente. Para no decir toda esa frase tan larga, se dice, oh, qué calor que tengo. Pero no es correcto. ¿Está bien? No es correcto. Entonces, decir que el calor se está transfiriendo estrictamente no es correcto, pero lo vamos a aceptar por cuanto recalco, y en los libros está escrito de esa forma, o por lo menos da a entender eso. ¿Sí? Así que el calor vendría a ser un mecanismo de transferencia de energía entre dos cuerpos o entre dos partes de un cuerpo debido a su temperatura, su diferencia de temperatura. Oiga, pero ¿por qué dice que dos partes de un cuerpo? Ejemplo, la cucharita. Cuando ustedes sumergen la cucharita, supongamos que lo que están observando, ¿no? Sumergimos, que sea de metal, una cucharita. Sumergimos la mitad, toda la cuchara finalmente se calienta, ¿no? ¿Por qué? Porque al inicio localmente la parte que está sumergida en agua caliente tiene mayor temperatura que la que está afuera, que el extremo que está afuera. Y en el tiempo, digamos, no muy largo, la parte que está afuera también se calienta. Es decir, hubo una transferencia de Profe, energía. Sí, escucho. eso depende del material, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es cierto, cierto. Depende del material. Porque en el caso del plástico, eh, prácticamente demora mucho en calentarse, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que pasa con los platos, ¿sí? Antes se usaba platos de metal, ¿sí? Ahora ya no se usan platos, se usan platos de plástico o de porcelana. ¿Por qué? Porque estos no transmiten con rapidez el calor y demoran en calentarse. Pero de que se calientan igual, ¿ah? ¿Ok? Entonces decía de que esta transferencia de energía, ¿no es cierto?, que hay de las zonas de mayor temperatura a las zonas de menor temperatura, eso nosotros denominamos energía térmica en realidad. ¿De acuerdo? Esa es energía térmica la que se está transfiriendo. ¿Por qué? Porque, digamos, a nivel microscópico, lo que se está haciendo es aumentando, ¿no? La energía cinética de las moléculas. La parte caliente, recuérdese, la parte que está a mayor temperatura tiene sus energías, o sus moléculas tienen mayor amplitud y frecuencia de vibración. ¿Ok? Y eso se va transmitiendo de a poquitos a las moléculas que están más alejadas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros le llamamos energía térmica, la transferencia de la energía térmica, ¿no? Profe, pero calor no es transferencia de energía térmica también. Por eso estoy diciendo, pues, ¿no? Estamos aceptando el uso de la palabra calor, pero estrictamente no es correcto, porque el calor no es energía, ¿sí? Porque decir que estás transfiriendo energía de un lugar a otro, y a eso le estás llamando calor, estás diciendo que el calor, indirectamente estás diciendo que el calor es energía, y eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque el calor no se almacena en el cuerpo. Entonces alguien puede decir, oye, pero el calor se absorbe. Sí, se puede se puede absorber, así dicen los libros que estamos aceptando. Por eso estamos aceptando el uso de la palabra calor, pero debe tenerse cuidado. O por lo menos cuando se use la palabra calor hay que decir, ¿sí? Hay que decirlo ahí entre paréntesis, una notita pequeñita aclaratoria. Calor, ¿no? No es estrictamente energía, listo, ya está, ¿no? Eso hay que aclararlo de esa forma, ¿no? Muy bien, entonces, para hablar de definir temperatura no se necesita hablar de calor, ¿ok? Pero para definir calor sí tenemos que hablar de temperatura.
¿Por qué? Porque el calor, que es el mecanismo de transferencia de energía térmica de un lugar hacia otro lugar, de un cuerpo o de un cuerpo a otro cuerpo, se da cuando hay diferencia de temperaturas, cuando hay un gradiente de temperaturas. Además, el calor siempre fluye, o la energía térmica siempre fluye de mayor temperatura a menor temperatura. ¿De acuerdo? La energía térmica siempre fluirá de mayor temperatura a menor temperatura. Eso es lo natural. ¿De acuerdo? Así estamos definiendo entonces el calor, ¿no? Con esas dos condiciones. Recalco. Primero decimos que el calor o la energía térmica se transfiere de zonas de alta temperatura a zonas de menor temperatura. ¿Ok? Primero. Y la segunda, ya bueno, también ya lo recalco, si el flujo de calor o de energía térmica está siempre de mayor temperatura a menor temperatura. ¿Ok? Entonces, el término calor para mí es un tanto difícil de utilizarlo. Y a partir de ahora, en la medida que pueda, voy a no utilizarlo. ¿Ok? No voy a utilizar en vez de ello energía térmica. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Claro, pero también hay un pequeño detalle. También quiero decirlo. Hay un pequeño detalle, que la energía térmica, ¿sí? La energía térmica es almacenable. Se llama así porque es la energía que está asociada al movimiento molecular. ¿Ya? Sí, eso que quede claro. Muy bien. Vamos a continuar dentro de un rato. Cuando hablemos de transferencia de calor, ¿sí? Así está el título. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre los mecanismos, ¿no? A nivel, cómo ocurren los mecanismos para reemplazar la palabra calor por energía térmica, ¿ya? Vamos a hacer eso. Muy bien, entonces en el video también se ha visto que hay varias formas de que se transfiera energía térmica de un lugar a otro lugar. Hay tres formas, mencionó tres. Una es la conducción, dos, la convección y tres, la radiación. Entonces, sobre eso también vamos a hablar dentro de poco. Bueno, ya son las 4 de la tarde. Por ahora lo voy a dejar ahí. La prueba, la práctica del día lunes, que es la última, ¿no? ¿Verdad, Sergio? Es el día martes, profesor. Práctica explica la próxima semana, profesor. Es la práctica, el lunes es, ¿no? Con usted. No, el martes. Martes, profesor. El martes es, ¿no? El El martes. martes con el profesor Peña. Profesor. Ya. Entonces, este martes la práctica es hasta acá. ¿Ya? Hasta el concepto de calor, temperatura, todo eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Listo. Profesor, Entonces, pero sería la primera parte. sí, solamente conceptos, nada más. ¿Ya? Ay, ahora. Todo ondas y hasta esta parte de conceptos. Bueno, entonces me despido. ¿Sí? Tengo clase ahorita. Si no hay preguntas, entonces, hasta el día martes. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Ya, Hasta profesor, luego, hasta profesor. luego.